¿qué tal, estimados alumnos del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, en su licenciatura en Derecho en la modalidad ejecutiva a través de la plataforma Módul? Bienvenidos a la segunda unidad de esta asignatura, Derecho Sucesorio. Esperemos que sea de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. En esta segunda unidad vamos a analizar temas muy importantes como son los siguientes, estimados alumnos. Hablaremos en particular de las modalidades de la sucesión. Muy bien. Continuando con el tema de la figura del legado, la ineficacia de los testamentos, la sucesión legítima, la figura del albacea y vamos a concluir con el interventor. Esos son los temas que nosotros vamos a exponer para ustedes. Muy bien, continuamos. Modalidades de la sucesión. Vamos a mencionar en particular el término y la condición. El término es un acontecimiento futuro de realización cierta. Por su parte, la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. No sabemos si se va a producir. El término suspensivo es que cuando se dé el supuesto, pues de alguna manera vamos a iniciar con la sucesión. Por ejemplo, en particular, podemos señalar cuando se presenta la muerte del de cuyos. Es el momento, es el supuesto que se establece para la apertura de la sucesión. Esto aplica tanto para herederos a título universal como legatarios a título particular. Por otra parte, cuando hablamos nosotros del término resolutorio, implica la terminación, implica como tal el supuesto para dar por concluido pues una obligación determinada. Ejemplo, Juanito va a ser mi heredero siempre y cuando cumpla 18 años. Si ese elemento se suscita, entonces Juanito va a ser el heredero del de cuyos. Esto aplica solo a legados. Otro punto importante, la condición, acontecimiento futuro de realización incierta. No sabemos si va a ocurrir. Hablamos de una condición suspensiva en la cual se establece cierto elemento para que pueda aplicarse la institución de heredero o legatario. Por ejemplo, mi heredero va a ser Juan Pérez en cuanto concluya sus estudios universitarios. Es un acontecimiento futuro incierto. No sabemos si va a ocurrir. Entonces, si no se da esta condición, pues entonces no vamos a figurar, no vamos a participar como herederos o legatarios. La condición causal va a ser la que no depende de la voluntad del heredero o legatario. La condición potestativa, como tal, sí depende de la voluntad del testador del legatario. Muy bien. Ok. Continuando con este tema, hablamos de una condición mixta cuando tiene elementos de la condición causal y la condición potestativa. Por otra parte, la condición resolutoria, que es aplicable solamente a legados, va a suscitarse que vamos a adquirir la calidad de legatarios solamente hasta el momento que cumplamos con dicha condición que fue fijada por el de cuyos. Muy bien. Entonces, reiteramos este tema. El término o plazo es un acontecimiento futuro de realización cierta, mientras la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. Muy bien. Ok. Continuamos con el tema. Ahora, cuando hablamos de las modalidades de la sucesión, tenemos que hablar, en primer lugar, de que el modo o carga es un gravamen adicional que se le fija a las partes. ¿Sale? En este caso, al heredero, al legatario. Se considera como una condición resolutoria. Ahora bien,
las condiciones que deben fijar el de cuyos deben de ser probables, deben ser lícitas. Si son imposibles, ya sea de dar o de hacer, se invalida la institución. Si consiste en un no dar o un no hacer, pues se va a tener por no puesta dicha condición. Por otra parte, hablamos de si la condición es de naturaleza ilícita, invalida la institución, por ejemplo, que se invalida la institución de testar en favor de un tercero. Esto no se puede establecer y se tendrá por no puesto. La de tomar estado se tiene por no puesta, porque esa es una condición que rige la voluntad de las partes. No se puede obligar a una persona a contraer matrimonio para ser heredero legatario. Tampoco se tiene por no puesta la institución de no impugnar el testamento, ¿sale? Entonces, eso lo tenemos por no puesta. Otro punto es el cumplimiento de la condición que se va a fijar. En este caso, tenemos que señalar lo siguiente. Transcurrido el plazo, se tiene por no cumplida la condición. Pero si el heredero o legatario hizo todo lo posible, esta se va a tener por cumplida. Muy bien. Pasamos a la institución del legado. El legado, vamos a verificar que dentro de la sucesión mortis causa va a ser el tema de la adquisición de bienes en lo particular, bienes de naturaleza muy específica. Aquí los vamos a localizar. El legado está a cargo de el heredero, de la masa hereditaria y del legatario. ¿A qué nos referimos con esto? En esta figura, nosotros vamos a adquirir derechos y el heredero debe de cumplir con esto que ha fijado el de cuyos dentro de su testamento. El legado se va a tener que entregar de lo que respecta a la masa hereditaria. Si no existe, se deberá de adquirir. Y por otra parte, si se constituye todo en legados, pues vamos a hablar que en este caso, la figura del legatario vamos a considerarla como si fuera un heredero. Bien, ahora bien, continuando con la institución del legado, debemos de destacar lo siguiente. Muy bien. ¿A partir de qué momento vamos a considerar que existe la cosa dejada en legado? Momento de adquisición de su propiedad. La cosa cierta. El legado existe al momento de la muerte del de cuyos. Y si no existe, pues al momento de adquirirla de la propia masa hereditaria. El legado de espacio o género debe ser determinado si se encuentra en la masa hereditaria. Al adquirirla y determinarla si no existe dentro de la masa hereditaria. ¿Cuándo es el momento de la entrega del legado? El momento de la entrega va a ser si el legatario posee la cosa, pues éste deberá de conservarla. Muy bien. Y si nos encontramos que pues de alguna manera no la posee, pues la entrega se va a realizar después de hechos los inventarios y avalúos respectivos. Muy bien. Estos son algunos puntos que nosotros debemos de tomar en consideración. Muy bien. Ok. La clasificación del legado. Tenemos que determinar lo siguiente. Por cosa, por servicio, por alternativos y remuneratorios. La cosa que se entrega en legado debe ser cierta y determinada. Y además debe ser propia del de cuyos. Y ajena en el caso de que se vaya a transmitir un usufructo, uso
o habitación. Y también tenemos la posibilidad de constituir un legado de crédito o de deuda. Imaginemos que se trate del caso de que el legatario sea deudor del de cuyos. Y a su muerte, el de cuyos establece perdonar la deuda al legatario. Entonces, en este caso, consistió en perdonar su deuda, este legado. Por otra parte, hablamos de un legado en especie. Y ya mencionamos que exista en la masa hereditaria. Y si no existe, pues deberá ser adquirido. ¿Sale? Muy bien, para que nosotros lo tomemos en consideración. Por otra parte, el legado se puede constituir por un servicio que el heredero debe de prestar al legatario o a favor de un tercero. El heredero debe de dar techo, pensión, alimentos y educación a un legatario. Muy bien. Legados alternativos. Los escoge el acreedor cuando las cosas están determinadas. Y si no están determinadas, pues por lo menos de mediana calidad. Remuneratorios. El pago de un deber moral o una deuda natural, prescrita o de juego o ilícito. Solamente es de carácter moral, no obliga a las partes. Muy bien. Ok. Continuando con nuestro análisis, vamos a verificar la clasificación del legado en su segunda parte. Muy bien. El legado de género. Bien. Sobre bienes muebles e inmuebles que se encuentre perfectamente determinado respecto a su clase, género o especie. En este caso hablamos de el número, del peso y la medida. El legado de usufructo, uso, habitación. Lo que se está legando aquí es el uso y goce. Para nada estamos legando el dominio. Esta transmisión del uso y goce puede ser vitalicia o puede ser por un plazo determinado. Otro tipo de legado es la prestación de un servicio. Lo que se va a legar es la cosa o servicio en favor del legatario. En este caso tenemos una pensión que se va a entregar a un legatario de forma periódica y durante un tiempo determinado. El legado de alimentos, comida, vestido y habitación que los herederos deben de dar al legatario para cumplir con la voluntad del de cuyos. Muy bien. Otro punto es un legado de educación. Y lo que prácticamente nos referimos aquí, que se van a costear los estudios del legatario. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, estos son algunos puntos muy importantes que nosotros debemos de considerar del legado. Continuando con el análisis de la clasificación del legado, en su tercera parte, hablamos del legado de crédito. En este caso, el de cuyos transmite a determinada persona un crédito. En eso consiste el legado. Le entrega cierta documentación o los intereses respectivos. ¿Sale? Le doy un crédito para que lo ejecute en contra del deudor que con antelación tenía el de cuyos antes de su muerte. Le da esa facultad al legatario para que éste se convierta en acreedor. Por otra parte, tenemos el legado de deuda, la cual va a liberar al deudor de una deuda que se tenía. ¿Sale? El de cuyos perdona la deuda a su deudor a través de la figura del legado. Entonces, en este momento extinguimos la obligación.
o si la deuda se encontraba garantizada a través de prenda o hipoteca, pues bueno, en ese caso, si es prenda, vamos a regresar la misma al deudor, porque ese es el objeto de dicho legado, liberar al deudor. Y si se constituyó una hipoteca, pues bueno, haremos la cancelación respectiva de la hipoteca y la inscribiremos en el registro público de la propiedad. El legado gratuito y oneroso. No impone carga o condición, entonces es liso y llano. Si impone una carga u obligación, hablaríamos de un legado oneroso. Acuérdense que la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. Muy bien. Ok. Muy bien. El legado preferente en relación con otros legados al momento del pago. El orden del pago del legado se va a presentar de la siguiente manera. En primer lugar, nosotros vamos a cumplir con los legados de naturaleza remuneratoria. Ya los mencionamos con antelación en qué consiste, estimados abogados. De alguna manera, consiste en un deber moral o una deuda natural. Por otro lado, tenemos los legados preferentes, la por voluntad del testador o por ley. Los legados de cosa cierta y determinada, que sean propias del decuyus o que sean ajenas en el caso que se legue, lo que se va a legar es el uso, como en el caso del usufructo, el uso y la habitación. Así también los legados de alimentos o educación y los legados pagados a prorrata sobre el remanente de la herencia. Es decir, en este caso, solamente cuando se haga la repartición, el remanente es lo que se va a dar en legado. Muy bien. Ok. Muy bien. Pasamos ahora a un tema importantísimo, el tema de la ineficacia de los testamentos. Muy bien. Recuerden que en su momento hablamos que el testamento es una declaración unilateral de la voluntad del decuyus, en la cual de forma libre, de forma espontánea, de forma personalísima, manifiesta cuál es su voluntad respecto a los bienes, cómo los va a transmitir a su muerte. Esta voluntad se va a manifestar ante un fedatario público llamado notario, y en la cual pues se puede establecer pues algunos supuestos que van a versar sobre la transmisión de su muerte, la transmisión de sus bienes con su muerte, es decir, mortis causa. En este supuesto vamos a mencionar algunos supuestos de inexistencia de la ineficacia de los testamentos. Hablamos en primer lugar de la inexistencia cuando falta de voluntad o cuando la presenta un menor de 16 años o también cuando falta el objeto del mismo. También cuando no se cumple la solemnidad de hacerlo ante un fedatario público, entonces también no estamos cumpliendo con los elementos formales que se establecen para el testamento. La nulidad de dicho testamento, vamos a hablar que se presenta cuando tenemos algunos vicios del consentimiento como el error, el dolo, el fraude, la mala fe. Y asimismo también se presenta en caso de violencia físico-moral con la cual se obligó al decuyus a dejar un testamento. Muy bien. También si el decuyus al momento de elaborar el testamento tiene una incapacidad o una demencia que le impida tomar esta decisión. También cuando se acredite que existe una falta de la manifestación expresa de la voluntad libre, espontánea y cumpliendo estos requisitos. Y por último, también mencionamos
que el testamento se elabore sin las formalidades que establece la norma. Muy bien. Ok. Vamos a continuar con el tema de la nulidad, ahora de la institución del heredero o del legatario. Muy bien. Ok. Es nulo el tema de la institución del heredero o del legatario cuando ésta es hecha en comunicados secretos. Es muy importante para que tenga validez que ésta obre dentro del propio testamento. Muy bien, eso es algo que nosotros debemos de tomar en consideración. La designación del heredero legatario hecha bajo una condición física que es legalmente imposible, se tiene por no puesta dentro del testamento. Por otra parte, lo que sujete al beneficiario a hacer un testamento a favor de un tercero, se va a tener por no puesta. En la designación de un heredero o legatario de una persona incierta, de una persona indeterminada, la vamos a tener por no puesta. La manifestación dentro del testamento que se realice sobre una cosa que no pueda perfectamente identificarse, perfectamente individualizarse, pues la vamos a considerar por no puesta dentro del testamento. Si en el testamento se agrega una cosa ajena, ignorándola al testador, pues bueno, esto va a causar una ineficacia de dicho testamento. Y bueno, la cosa que ya no esté en la masa hereditaria, pues tendrá que ser excluida de la misma. Muy bien. Ok. Continuamos entonces con el desarrollo de este tema. Ok. Seguimos en el tema de la ineficacia de los testamentos. Hablamos en la primera parte de esta segunda unidad, pues de algunas modalidades de la sucesión. En este caso mencionamos el tema del plazo y la condición. El plazo es un acontecimiento futuro de realización cierta, mientras que la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. En esta condición, en esta situación, perdón, vamos a mencionar que se van a tener por no puestas los temas referentes a la sustitución fideicomisaria. Muy bien, ya lo mencionamos en la primera unidad, que no se tiene por admitida la sustitución de los herederos en temas de fideicomisarios. Por otra parte, se tiene por no puesta la condición o el plazo de dar o no hacer. También se va a tener por no puesta la de no impugnar el testamento o la de tomar o dejar de tomar estado, es decir, contraer un estado civil como consecuencia para ser admitido como heredero o legatario. Muy bien. También se tiene por no puesta la del plazo en la iniciación o terminación del carácter de heredero. Y otra condición que se tiene por no puesta es el tema de la de no enajenar. ¿Sale? Muy bien. La caducidad para presentar algún elemento de ineficacia de los testamentos. La muerte del beneficiario antes de cumplida la condición. Si de alguna manera una persona que resultó designada como heredero legatario no cumplió con la condición y éste muere, pues de alguna manera, pues ya no va a obtener este cargo. Si muere el heredero o legatario antes que el testador, pues bueno, entonces ya no le sucedió y como consecuencia pierden esta calidad. Si se tiene alguna incapacidad para heredar o también en el caso de renuncia de la herencia.
Muy bien. Si se repudia, si se renuncia, pues entonces, de alguna manera, pues ya no se va a participar dentro de la sucesión. La revocación, en este caso, puede ser tácita, si de alguna manera es la si se puede manifestar, si podemos acreditar que sea la voluntad del de cuyos, o expresa cuando se señala dentro del propio testamento. Oficiosidad. En el caso de que el de cuyos no haya dejado alimentos a una persona que así lo requiera, pues bueno, podemos establecer que podríamos nosotros pugnar por la ineficacia del testamento porque se debió haber dejado pues alimentos para este menor que los necesitaba. Muy bien. Ok. Continuando con este estudio del derecho sucesorio, ahora vamos a hablar de la figura de la sucesión legítima. Cuando nosotros no tenemos un testamento, ¿sale? O este testamento no es eficaz, o los bienes hereditarios son distribuidos de conformidad con la disposición de la ley. Reiteramos, falta testamento. Este no es eficaz, o de alguna manera se impugnó de inoficioso, entonces los bienes materias de la herencia van a ser distribuidos de conformidad con la disposición que establezca la ley. Casos en los cuales nosotros vamos a abrir la sucesión legítima. Reiteramos, falta un testamento. El testamento es declarado nulo. Se incluyó solamente alguno de los bienes del de cuyos. O el testamento es caduco. ¿Por qué? Porque se ha establecido un testamento posterior. En este caso, vamos a hablar que el testamento va a ser caduco porque muere el heredero antes del de cuyos. Porque el heredero es declarado incapaz. Porque el heredero ha renunciado a su nombramiento. O porque no se cumplió con la condición que ha fijado el de cuyos dentro del testamento. En estos casos nosotros vamos a abrir la sucesión legítima. Muy bien. Ok. Vamos a continuar. El orden de la sucesión. Vamos a mencionar lo siguiente. El primer orden. Descendientes, cónyuge o concubina. Recordemos la siguiente modalidad. Mucha atención, por favor. Aquí voy a poner un pequeño pizarrón. Muy bien. Si la cónyuge supérstite tiene bienes suficientes, entonces no va a participar en la partición. ¿Sale? Esa es la primera regla. Entonces tenemos que hay 3 hijos. Si la cónyuge tiene bienes suficientes, pues bueno, entonces no participa en la sucesión. Si la cónyuge no tiene bienes suficientes, va a participar en la misma proporción como si fuera hijo. Y si tiene bienes, pero no son lo suficiente para alcanzar el patrimonio de los herederos, pues bueno, en esa proporción que le falte, la cónyuge o cónyuge supérstite participará. Muy bien. Ok. Vámonos a la segunda regla. Mucha atención, por favor. Segundo orden. No se tiene descendientes. ¿Ok? Entonces vámonos a los ascendientes, el cónyuge o concubina, concubino. ¿Cómo opera esto? Mucha atención, por favor. Muy bien. Aquí va.
Segundo caso, el de cuyos no tiene hijos, pero le subsiste sus padres. ¿En qué proporción van a participar sus padres? Si tuviese cónyuge, sus dos padres participarían sobre el 50% y el otro 50% sería para la cónyuge, concubino o concubina, supérsite. Muy bien. Ok. Si de alguna manera solamente tuviera sus padres, entre ambos se repartirá en partes iguales el 100% de los bienes. Muy bien. Si le subsiste uno de ellos, pues bueno, a él se le repartirá la totalidad. Muy bien. Tercer orden. Vamos a verificar que en el tercer orden hablamos de los hermanos y podemos tener el tema del cónyuge, concubina, concubino. Vamos a ver en qué consiste este orden. Si es el caso de los hermanos, ok, vamos a poner el primer supuesto. No tiene hijos, no tiene padres, tiene solamente hermanos. A estos hermanos se les repartirá el 100%. Si hubiese cónyuge, concubina, concubino, supérsite, entonces a este le tocarán 2/3 partes y a sus hermanos 1/3 parte. Muy bien. Ok. Cuarto orden. Mucha atención, por favor. No hay descendientes, no hay ascendientes, no hay hermanos, solamente hay cónyuge o concubina supérsite, concubino o concubina. Entonces, la repartición se realizará sobre el 100%. Quinto orden. Parientes colaterales hasta el 4º grado. Seguimos la regla. Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. El quinto orden se da porque no hay ni descendientes, ni ascendientes, ni hermanos, ni cónyuge. Entonces ya le tocará a los parientes colaterales. El sexto orden hace mención a la beneficencia pública, que será la que recibirá como tal los bienes materias de la sucesión. Otro punto es el tema de la sucesión del concubina o concubino. Los requisitos es que sea monógamo, un hombre y una mujer. No se permite pues que existan varios concubinos o concubinas. Una vida en común, como si estuvieran casados, por 2 años o antes si existe un hijo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esto es el tema de la sucesión legítima en el orden de la sucesión y en la sucesión de la concubina-concubino. Muy bien. Ahora vamos a empezar con la figura del albacea. El albacea es la persona nombrada por el autor de la herencia en la sucesión testamentaria o en la intestamentaria o legítima por los propios herederos, y si estos no se ponen de acuerdo, pues bueno, por el juez, el cual tiene como función ejecutar y hacer cumplir la voluntad del de cuyos en términos de su testamento. Clasificación de la figura del albacea. Mencionamos por su origen. Si se designó
en el testamento, valga la redundancia, vamos a llamarlo testamentario. Si los herederos lo designan, hablaremos del legítimo. Si no se ponen de acuerdo los herederos, entonces el albacea va a ser designado por el juez. Muy bien. Esto en el caso de que no se pongan de acuerdo las partes. Las funciones que realiza el albacea, pues, será la representación de la totalidad de los bienes del decuyos. Ese es un albacea general o universal. Y si de alguna manera se encarga de esa parte del patrimonio, entonces sería uno especial o parcial. Si el cargo de conformidad con su número se le encarga a un solo albacea, este albacea va a ser el único. Y si se designa a una persona que lo suceda en caso de que éste no pueda cumplir con su función o muera, entonces hablamos de uno sucesorio. Y hablamos de albaceas mancomunados cuando dos o más albaceas son elegidos y administran los bienes de la sucesión. Muy bien. Por el tiempo de la función del cargo de albacea. Pues bueno, va a ser definitivo hasta el momento que concluya con la adjudicación de los bienes y provisional en el caso del albacea dativo o judicial. Muy bien. Ok. Vamos a continuar con este tema. Clasificación y limitaciones para desempeñar el cargo del albacea. Muy bien. Si se es magistrado o juez del lugar de la sucesión, pues entonces no puede ser designado como albacea, porque puede ser que tenga un conflicto de intereses. Si se es removido del otro cargo como albacea, pues entonces tiene mucha lógica. No se administran adecuadamente los bienes y como consecuencia no podremos ocupar este cargo. Si se es condenado por delito contra la propiedad, pues es evidente, ha sido condenado y entonces no se puede ocupar este cargo porque no es una persona que tenga una correcta administración. Todo lo contrario, va a aprovecharse de esta situación para adquirir bienes que no son de su propiedad. Y por supuesto, si no se tiene un modo honesto de vivir. La terminación del encargo del albaceazgo. Vamos a concluirlo porque el albacea ha cumplido con el encargo que le fue encomendado por el decuyos. O también porque éste ha muerto y entonces, pues lógica, ya no puede continuar con su cargo. O también porque exista alguna excusa para ocupar el cargo, que es un tema que vamos a ver un poco más adelante. También por terminación del plazo y su prórroga. Si esta albacea se designó solamente por un tiempo determinado. ¿Sale? Muy bien. La revocación de los herederos en el caso de que el albacea no cumpla adecuadamente con su función, pues bueno, los herederos lo pueden revocar. Y también el caso de revocación por causa de incumplimiento en su encargo. Muy bien. Ok. Las facultades y deberes que tiene el albacea son las siguientes. Empezamos. Asegurar los bienes hereditarios. Asegurar su mantenimiento. Asegurar su conservación. El albacea tiene como función formar los inventarios y avalúos de todo lo que conforma la masa hereditaria. Asimismo,
es el encargado de tramitar el juicio sucesorio. Presenta el testamento a todos los demás herederos y va a ser el representante de la herencia ante las autoridades y ante otros particulares. Es el administrador de los bienes de la herencia. Tiene la obligación de rendir cuentas a los demás herederos. El albacea se va a encargar de pagar las deudas y los legados correspondientes. También será el encargado de realizar la partición de los bienes de la herencia, así como caucionar su encargo, es decir, dejar una garantía, como puede ser una prenda, como puede ser una hipoteca, como puede ser una fianza, para que garantice el cumplimiento de su función. Y además, también tiene el derecho de cobrar honorarios por la función que está realizando. Muy bien. Ok. Las excusas para ocupar el cargo de albacea. Estas se van a presentar en los siguientes supuestos. Si se es empleado o funcionario público, pues bueno, muchas veces por la carga de nuestras actividades, pues es muy difícil que cumplamos con esta función, además de que es muy probable que, como mencionamos con antelación, en el caso del magistrado o juez, exista un conflicto de intereses. También tenemos en el caso de ser militar en servicio, porque evidentemente los militares tienen una agenda muy apretada y difícilmente podrán ocupar este cargo. También, si se es pobre, es decir, si no se tiene recursos, pues tristemente se podrá utilizar el cargo de albacea pues para hacerse de dinero y entonces no habrá una adecuada administración. Si se es analfabeta, pues bueno, no se tiene la capacidad para administrar adecuadamente los recursos. Si se tiene una enfermedad crónica, pues evidentemente esto puede afectar el desempeño del encargo de albacea. Si se tiene más de 60 años, pues bueno, posiblemente se considere que ya no se tiene la fuerza necesaria para representar los bienes de la sucesión. Asimismo, si ya se tiene otro cargo de albacea, entonces se puede excusar el cargo. Las limitaciones a las facultades del cargo de albacea. Mucha atención, por favor, estimados alumnos. En este caso, nosotros mencionamos que el albacea no puede gravar y vender los bienes hereditarios si no es por consentimiento de los herederos o en su caso del juez. El albacea tampoco puede dar en arrendamiento por más de un año bienes inmuebles. Tampoco puede comprometer en un arbitraje los negocios de la sucesión. Muy bien. El albacea debe cumplir con su encargo encomendado en un año o en lo posible en 2 si existe una prórroga determinada. Muy bien. Ok. Ahora, hablando de la institución de el interventor, nosotros vamos a destacar que esta figura facilita las operaciones y la fiscalización de ciertas actividades del albacea. Esta designación del interventor va a ser por conducto del juez, ¿sale? Si así lo considera necesario para una correcta administración. O también pueden solicitar la intervención del interventor, valga la redundancia, los herederos y los legatarios.
¿Cuándo serán los herederos? Vamos a poner un ejemplo. En este caso, vamos a hablar de que se ha designado un albacea legítimo. ¿Sale? Resulta que son 5 hermanos en la sucesión. Y de estos 5 hermanos, 3 aceptaron el cargo de albacea del primo Juan, que fue designado como albacea. Pero 2 hermanos no están conformes con esta determinación. Estos 2 hermanos que tienen una oposición pueden designar un interventor cuya función es vigilar la administración que lleva a cabo esta albacea. Asimismo, se va a presentar en el caso de que existan legatarios. Los legatarios pueden designar su interventor para verificar que se cumpla con el legado que ha fijado el decuyus. Muy bien. Ok. Entonces, también vamos a verificar que el nombramiento va a ser necesario en el caso de que exista inconformidad de la minoría de los herederos, como hemos señalado con antelación. En el caso de que tengamos un heredero ausente o desconocido, hasta que se determine su respectiva desaparición o muerte civil, pues bueno, tiene que haber un interventor que cuide estos bienes. Y asimismo, hablamos que los legados se constituyan y sean superiores a la herencia. Y también, cuando se constituye un legado para la beneficencia pública, pues bueno, se debe designar un interventor para vigilar los manejos y la administración de la albacea. Esas son sus funciones principales. El interventor, es una figura que tiene una remuneración económica de conformidad con un arancel judicial. Y asimismo también se puede establecer una remuneración que va a ser convenida por los herederos y legatarios. Muy bien, entonces reiteramos que la figura del interventor fiscaliza, autoriza ciertas actividades, ciertas operaciones y que son realizadas conforme a la ley para que el albacea cumpla adecuadamente con su función. Muy bien. Ok. Entonces, en este orden de ideas, para concluir con esta unidad, nosotros revisamos los siguientes puntos. En primer lugar, nosotros hablamos de la modalidad de la sucesión, hablando del término y del plazo. El término como un acontecimiento futuro de realización incierta. Y de realización cierta, perdón. Y por su plazo, por otro lado, la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. Hablamos del término suspensivo y resolutorio y asimismo de la condición suspensiva y resolutoria. Mencionamos el modo carga, que va a ser un gravamen adicional que se le impone al heredero o legatario y la vamos a considerar como una condición resolutoria. Las condiciones probables, pues de alguna manera tienen que ser lícitas. Las imposibles y las ilícitas se tienen por no puestas. Muy bien. Por otra parte, cuando nosotros analizamos la figura del legado, señalamos que esta va a ocurrir en la sucesión mortis causa a título particular sobre bienes específicos. Hablamos en este momento que el legado debe ser sobre una cosa cierta que existe al momento de la muerte del decuyos, o si no existe, pues se va a adquirir de la propia masa hereditaria. Hablamos del legado sobre un espacio o género en que mencionamos que debe estar perfectamente determinado y si no, determinarlo al momento de su existencia.
Si una persona posee el legado, lo va a conservar. Si no, hasta después de hecho los inventarios y avalúos. Mencionamos una clasificación de legado por cosa, por servicio, alternativos y remuneratorios. ¿Sale? También hablamos de el legado de género, de usufructo, uso o habitación, de prestación de un servicio, de crédito, de deuda, gratuito y oneroso. Hablamos del orden del pago de los legados, señalando que en primer lugar tenemos que pagar los legados remuneratorios, luego los preferentes por voluntad del testador o por ley, de cosa cierta y determinada, de alimentos o educación, y los pagados a prorata de la herencia. Por otra parte, mencionamos que del tema de ineficacia de los testamentos, señalamos que la falta de voluntad, así como la falta de solemnidad. La nulidad del testamento se puede presentar por vicios del consentimiento, por incapacidad del decuyus, por falta de manifestación expresa de la voluntad o por ser elaborado sin cumplir con las formalidades que establece la norma. Otro punto importante respecto a la nulidad de la institución del heredero legatario, me señalamos que se tienen por no puestas las hechas en comunicados secretos cuando se establecen condiciones físicas o legalmente imposibles, cuando se establece elaborar un testamento a favor de otra persona, cuando se deja una cosa ajena, cuando la cosa ya no existe dentro de la masa hereditaria. Hablamos de modalidades de plazo-condición de los testamentos, señalamos el tema de la caducidad, así como la revocación y la oficiosidad en el caso de que el decuyus no haya dejado previsto a un menor que tenía derecho a percibir alimentos. Hablamos de la sucesión legítima, en la cual señalamos que esta se presenta cuando falta testamento, cuando el testamento es nulo, cuando el testamento es parcial o el testamento es caduco por muerte del heredero, por incapacidad del heredero, por renuncia del heredero o porque éste no cumplió con la condición que le impuso el decuyus. Hablamos del orden de la sucesión. En primer lugar, hablamos que tiene derecho a adquirir los descendientes y la cónyuge con concubina, concubino. Hablamos de que si no hay hijos, el segundo orden será el ascendiente y la cónyuge, concubina, concubino. El tercer orden, si no existen ni hijos ni padres, serán los hermanos y la cónyuge supérstite, concubina, concubino. Si no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay hermanos, pero sí tenemos un cónyuge, un concubino, concubina, pues bueno, tiene derecho a la totalidad de la herencia. Si no se tiene ni descendientes, ni ascendientes, ni hermanos, ni cónyuge, pues serán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Y en el sexto orden tenemos a la beneficencia pública, en el caso de no existir ni descendientes, ni ascendientes, ni hermanos, ni cónyuge, ni concubina, concubino, ni parientes colaterales, pues bueno, será la beneficencia pública. Muy bien. Por otra parte, cuando estudiamos la figura de el albacea, pues señalamos que es una persona nombrada por el autor de la herencia, en el caso de la sucesión testamentaria, que tiene por objeto hacer ejecutar, hacer cumplir la voluntad del testador. Mencionamos que existen distintos tipos de albacea. En este caso del testamentario designado en un testamento, el legítimo, el que nombran los herederos, y el dativo judicial, en el caso de que no se pongan de acuerdo, lo va a designar el juez. Podemos hablar de las funciones que son general o universal, o especial o parcial sobre una parte de los bienes de la herencia. En su número puede ser único, o en su caso podemos hablar de un sucesorio en el que se haya designado un suplente. Y un mancomunado, pues bueno, en el caso actúa de forma conjunta. Puede ser por un tiempo definitivo o puede ser provisional.
Algunas limitaciones para desempeñar su encargo, pues la mencionamos. Ejemplo de magistrados, jueces, en el caso de que una persona haya sido removido de otro albaceazgo, en el tema de ser condenado por un delito contra la propiedad o también en el caso de no tener un modo honesto de vivir. La terminación de este cargo de albacea es porque el albacea ha cumplido con su encargo y adjudicado los bienes de la herencia, o por muerte del albacea, porque existe una excusa que vamos a ver que mencionamos un poco más adelante, por terminación del plazo, en el caso de que haya sido determinado por un tiempo, porque los herederos lo han revocado por no cumplir con esta función. Algunas facultades y deberes del caso del albacea es asegurar los bienes hereditarios, formar inventarios y avalúos, tramitar el juicio sucesorio, presentar el testamento, representar la herencia, administrar la herencia, rendir cuentas, pagar deudas y legados, realizar la partición de la herencia, caucionar su manejo y cobrar honorarios por su función. Y dentro de sus excusas para ser albacea, hablamos de ser empleado funcionario público, ser militar en servicio, ser una persona de escasos recursos, ser una persona analfabeta, ser un enfermo crónico, tener más de 60 años o ser encargado de otro albaceazgo. Y bueno, el albacea no puede gravar y vender los bienes si no tiene la autorización del heredero o del juez. No puede dar en arrendamiento por más de un año. No puede comprometer los negocios de la sucesión a un tema de arbitraje y debe cumplir su encargo en un año o dos en el caso de que exista una prórroga. Y mencionamos por último la figura del interventor, el cual tiene una participación muy importante porque autoriza, porque fiscaliza las actividades, las operaciones de la albacea. La designación va a ser por el juez, por los herederos prolegatarios y su nombramiento va a ser necesario en el caso de inconformidad de la minoría de los herederos, en el caso de que exista un heredero ausente o desconocido, cuando los legados de alguna manera sean en la misma proporción o mayor a la herencia, y bueno, los legados de la beneficencia pública. Como ya mencionamos, vigila la función del albacea. Y la remuneración del cargo de interventor va a ser a través de un arancel judicial o el convenido por los herederos o legatarios. Muy bien. Pues bien, estimados amigos, estos son los puntos más importantes que nosotros destacamos sobre esta materia, agradeciendo de antemano la atención que ustedes han tenido en analizar esta serie de videos. Muchísimas gracias, estimados amigos. Quedo, como siempre, a sus apreciables órdenes. Les envío un cordial y un afectuoso saludo.